Bienvenidos a Universo Flamenco, un nuevo programa en el que conocemos las historias de los artistas que forman parte de este universo. La guitarra flamenca, detrás de su belleza física, tiene siempre un tocador, una persona que dedica horas de práctica y de estudio para lograr que esa guitarra suene y además, en este caso, que suene flamenca. Francisco Vinuesa es un guitarrista malagueño que con 9 años se aficiona a este arte y comienza su formación con el prestigioso maestro Pedro Blanco de Málaga. Hoy es reconocido, es además muy querido y me consta, Fran, porque mucha gente cuando me habla en las entrevistas me dice trabajé con Francisco Vinuesa y lo dicen con una alegría y con un agradecimiento y con un placer que se me contagia y me da placer a mí poder tenerte hoy aquí en el programa para que nos cuentes un poquito, bueno, sobre estos paso a paso, ¿no? En los que te va llevando el flamenco, la guitarra y la vida. Bienvenido, Francisco Vinuesa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí conversando un ratito contigo. Igualmente, muy contenta porque, bueno, he tenido muy buenos comentarios sobre ti, aunque tú no lo sepas o no lo creas, siempre sales por allí en la conversación, con alguien con quien has trabajado, siempre sale por allí, ¿no? Trabajé con Francisco Vinuesa, tremendo, no sé qué, ¿cómo se siente eso, Fran? Pues eso es la mayor alegría que puede tener una persona que se dedique a la música. El reconocimiento, ¿no? De los compañeros. El reconocimiento, el cariño de los compañeros y bueno, un empuje, ¿no? De que aunque uno siempre está ahí con los miedos y con las historias y con las inseguridades y tal, pues por lo menos el empuje de que, bueno, pues algo estás haciendo bien, ¿no? Bueno, por lo menos el amor que le pones al instrumento, pues da sus frutos y que los compañeros hablen así y tengan esas palabras hacia mí, pues para mí es un regalo divino, la verdad. Porque creo que es el punto del músico, ¿no? El que esté incómodo a la gente con la que trabaja, que se sienta bien y que, en fin, un regalo. Qué bonito. Oye, tenemos unas fotitos tuyas de pequeñito. Yo no sé si tú llegas a los 2 años en una de esas fotos y estás con una guitarrita allí que es como de tu tamaño, la guitarrita, preciosa la foto, nuestra audiencia la puede disfrutar en este momento. Y allí estás emulando ya que tocas la guitarra. Háblanos un poquito de esa infancia que había a tu alrededor. ¿Quién te pone ese atuendo y esa guitarra en las manos? ¿Quién está allí como tu primer impulsor? Pues yo creo que esa foto es de una feria de Málaga y bueno, pues creo que por lo que me cuentan, ahí estoy con mi madre y con mi padre y con unos amigos de la familia que son como mis tíos, mi tía Mari y mi tío Quino. Y bueno, pues fue una feria de Málaga que de hecho creo que estaban veraneando mi familia en el Rincón de la Victoria, alquilaron allí una casita para un mes y tal. Y bueno, me parece que casi de madrugada ya, casi amaneciendo o algo de eso creo que me contaron. Sí. Y nada, y ahí está la foto, ¿no? Con la guitarrita. Pero vaya, que ahí no ni pensamiento. Claro, claro. Cuéntame cuándo llegan los pensamientos, a qué se debe, si es que tú estabas escuchando guitarra o música en general. ¿Cómo crees que fue evolucionando esto? Yo no vengo de una familia flamenca ni de ninguna dinastía ni de casa cantadora, ni de bailadora, mi familia no tiene nada que ver con el arte flamenco. Con el arte. Escuchaban música como se puede escuchar música en cualquier casa, pero no vengo de familia flamenca. Entonces, ¿cómo es que llegas a coger la guitarra?
Pues mira, Laura, yo tengo dos recuerdos. Dos recuerdos de conexionar con el instrumento, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que mi padre siempre ha sido muy aficionado, muy aficionado y muy seguidor de la romería del Rocío. Y muy rociero, en este caso, ¿no? Claro. Entonces, la tradición de la romería del Rocío sí que es verdad que desde que tengo uso de razón siempre la viví en mi casa. Eso quiere decir que siempre fui al Rocío, primero fuimos en tiendas de campaña, después a una casa con más amigos y tal. Y en el Rocío, pues tú sabes, ¿no? Siempre hay un cante, siempre hay una guitarra, siempre hay un tambor. Aquí sí. Quizás en casa no, pero ya en el Rocío es otra cosa. Sí, sí. Y bueno, pues de pequeño, pues siempre con el tambor, pegando tamborazo y siguiendo el ritmo de todo el folclore. Al fin y al cabo, el folclore que se cantaba, sevillanas, rumba, fandango. Mi padre también aficionado al fandango, pero de una manera natural. Y bueno, eso quizá pues, fue un poco impregnando mi infancia, ¿no? De la música, por lo menos en ese lado, ¿no? Y el primer recuerdo físico que tengo de una guitarra, pues tendría... Siempre me baso en la edad con mi hermana, porque yo le saco a ella 6 años. Okay. Y ella creo que no había ni nacido. O sea, que yo tendría 6 años, 5, 6, 7. Y fue en una salida de la Hermandad de Málaga, que se reunían en un eucaliptal que hay en Málaga detrás del colegio El Mapa, creo que es, si no me equivoco. Y mi padre estaba en una carreta tomándose una copa con los amigos y tal, y yo me acuerdo que vi un corro de gente y había un hombre tocando la guitarra. Y es que aún todavía recuerdo como mi padre me decía, Francisco, no te alejes, chiquillo, ¿dónde vas? Y yo me acuerdo que me fui así, me puse como detrás del corro, así a escuchar, y ese fue el primer contacto que yo recuerdo de decir... Que te enganchó algo, que algo te llamó, sí. Te llegó allí y te quedaste como maravillado, ¿no? Algo pasó ahí, sí, algo pasó. Y la segunda vez, pues fue en casa de mi abuela, que... rebuscando, como todos los niños que siempre estaban rebuscando, yo pasaba mucho tiempo allí en casa de mi abuela, encontré un disco de Paco, de vinilo, de lo que tendría allí, yo qué sé, porque ellos tampoco eran... Claro. Mis abuelos contaban que era algo aficionado, que cuando venían los cafés cantantes aquí a Málaga hace ya muchísimos años, que Pepe Pinto, Pepe Marchena, decían que él iba a escucharlo, que le gustaba mucho, pero yo ese disco llegaría allí, no sé ni cómo llegó. No recuerdo qué disco era. Creo que era el del 81, que fue cuando sacó Entre dos aguas, Zorongo Gitano y todo este. Y me acuerdo que, no sé, le diría a mi abuela o a mi abuelo, le preguntaría, ¿quién es? Y me dijo, Paco de Lucía. Y no sé si ya me dijeron el que acompañaba a Camarón de la Isla. No me acuerdo. O el que acompaña a Camarón, porque Camarón todavía estaba en vida, ¿no? Esos fueron los dos primeros recuerdos que yo tengo de lo que es la forma de la guitarra, ¿no? De lo que es el instrumento de la guitarra. Qué bonito. Y además que bueno, que queda esa curiosidad y cuando tú dices pasó algo, es como que quizás allí entró ese bichillo que se mete, que yo lo digo con el flamenco en cualquiera de sus ramas, ¿no? Ya sea en cante, baile, toque, en cualquier ámbito se te mete y es una cosa que te genera una inquietud que no para, que no se te quita nunca. Es incurable esto, ¿eh? Es incurable. Sí, dime. Es la llamada, ¿no? Es la llamada, así se podría decir. Oye, y entonces, ¿en qué momento llegas a las manos de Pedro Blanco? ¿En qué momento llegas ya, se decide que, bueno, sí, el niño tiene que ir a clase de guitarra? ¿O cómo fue eso? Cuéntame. Pues eso tardó tiempo. Después de ese encuentro, de esa llamada, como lo queramos llamar, sí. Pues no me acuerdo, ya empezaría yo a pedirle una guitarra a mi padre
y el hombre pues me compró la guitarra que pudo comprarme, claro. Que yo ya después con los años le decía que me compraste una caja de pescado, porque era una guitarra durísima y bueno, y nada, y empecé donde mis padres mejor supieron hacerlo, o sea, Claro. porque ellos no sabían. Claro, claro. Como si mañana mi niña me viene y me dice, quiero aprender Kung Fu, yo qué sé. Ya, claro. La apunto donde primero vea que está Kung Fu. Bueno, hoy por lo menos tenemos las redes sociales y la internet para poder... Ahora es más fácil. Incluso aprender, estudiar, escuchar, es mucho más fácil hoy en día. Sí, sí. Pero en aquellos años, pues mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron y bueno, pues empecé en unas clases se llamaba en aquella época el APA. Eran unas clases extraescolares que habían en los colegios. Y bueno, empecé allí con una mujer que me enseñaba, recuerdo, con un libro. Y creo que a los 2 meses o al mes ya le dijeron a mis padres, no, este niño le pongo el himno de la alegría y acaba tocando por sevillana. Le pongo no sé qué y acaba tocando por fandango, que era lo que yo tenía a mano en aquella época. Claro. Con 7 años, 8 años, yo no sabía ni de soleá, claro, ni de soleá, ni de seguirilla, ni nada de eso. Sí. Y nada, y así estuve unos años dando clases con unos profesores así, más pues gente que eran aficionados a la guitarra de un modo natural, ¿no? Que no eran maestros como tal. Sí. Hasta que una vez en el Rocío, un amigo de la familia, guitarrista también, ya le dijo a mi padre, oye Miguel, hay un maestro en Málaga que es Pedro Blanco y que es un maestro muy reconocido y tal, ¿por qué no llevas al niño? Porque yo ya, pues, de oído iba sacando las cosas, me iba buscando la vida como podía, tocando, ¿no? En el sentido de ir aprendiendo el oído siempre, de escuchar una cosa, de escuchar la otra. Iba jugando realmente, ¿no? Sí. Era jugando. Pero parecía que como que se me daba un poco, se me daba bien, que sonaba, aunque sea muy mal, pero que sonaba algo. Y así fue, ¿no? Y mi padre pues fue a hablar con Pedro, con el maestro Pedro, y nada, y creo que fue en verano donde él no daba clases, fue a su tienda, a Málaga Musical, que era una tienda de música que él tenía, y tiene la familia, creo, y habló con él y nada, y en septiembre pues empecé y de ahí entró la magia y no ha parado, ¿no? Y ahí empezó todo, realmente. Sí, y no has parado nunca. Después de haber comenzado no has parado, no, bueno, exceptuando estos parones de COVID-19 y estas cosas, pero digamos a nivel de profesión ya desde aquella edad no has parado. ¿Te has dedicado exclusivamente a la guitarra o has estudiado alguna otra cosa? Bueno, yo estudié un módulo se llamaba, y se llama creo que a día de hoy, TECO, Técnico en Conocimiento del Medio Ambiente. Imagínate. Porque aquellos eran años de aprendizaje, donde, por supuesto, con los años se iba de menos a más con el instrumento, de menos horas a más horas. Pero yo, bueno, siempre fui un niño inquieto, no me gustaba pedir, necesitaba tener mi dinerito para mis cosas. Claro. Y yo en aquellos años trabajé mucho en temas de campamento. Monitor de campamento. Qué bien, qué bien. Y trabajé en Cazorla. O sea, que se te da muy bien el tema con los niños y el del entretenimiento y estas cosas. Sí, bueno, sí, se podría llamar así. Estuve trabajando un par de años allí, haciendo prácticas también, sacándome cursos que había en aquella época de monitor de acampada, monitor de escalada, de descenso de cañones. Me gustaban y me gustan todas esas cas. Lo que pasa es que ya uno no las hace, ¿no? Claro, no las va dejando de lado. Y la guitarra era como, no sé, ¿no? Era algo de mi vida. O sea, claro. Era natural. Llega un momento en el que, claro, haces otras cosas, pero la guitarra sigue tirando y te sigue como pidiendo, ¿no? Te sigue diciendo, tócame más. Y quiero saber cómo ocurre
el momento en el que ya, a pesar de no estar en clases y estar haciendo otras cosas, ya empiezas a ir a tablaos, ¿no? Porque bueno, eso es como un cambio también radical en el proceso, que estás, bueno, en clases haciendo otras cosas y de pronto ya ir a un tablao tiene una responsabilidad, hay un público, hay otros elementos. Cuéntame, porque además has estado en muchísimos. Sí, lo de tablao también vino ya un poco más tarde, la verdad. Yo te estaba hablando con 13, 14, 15, 16 años. Fue mi época de aprendizaje. Yo con Pedro Blanco estuve 6 o 7 años. Y bueno, ya hacía cositas porque, bueno, pues me informaba por el periódico en qué peña cantaba fulanito, en qué otra peña cantaba menganito, y yo me podía en mi autobús y me iba solo a escuchar a cantadores locales y cantadores ya profesionales ya en aquella época, por supuesto, y más ahora, ¿no? Pues yo qué sé, yo los escuchaba todos de Málaga y iba a una peña que no sabía ni dónde era y yo me iba, me sentaba allí, lo escuchaba. Y de ir a las peñas, pues siempre tú sabes, cuando se termina, pues este niño, alguien sabía a lo mejor, este niño es alumno de Pedro Blanco, pues acompaña a una malagueña, o acompaña a este por fandango, o acompaña a este por soleá. Por supuesto, siempre escuchando discos y siempre aprendiendo de los maestros y, por supuesto, de mi maestro. Y así iba empezando un poco. Empecé también con un grupo, tenía un grupo con unos colegas que tocábamos y fue a raíz de esto. ¿Cómo se llamaba el grupo? El grupo se llamaba Merced. Merced se llamaba, porque el colega que cantaba, Eugenio, el EU, era de la Plaza de la Merced. Ah, mira. Qué bien. Y bueno, tampoco nos complicamos mucho la vida. Ya. Y trabajamos bastante porque hacíamos... Yo pensé que venía de José Merced. No. No, él porque vivía en la plaza y creo que no lo sé si vive todavía porque llevo tiempo sin saber de él, pero él era de la Plaza La Merced. Y casualmente, nosotros ensayábamos mucho en su casa y tal, y yo casualmente de las peñas y tal, yo conocía ya un poquito a Antonio Requena, guitarrista de Málaga y hermano de familia de guitarristas, ¿no? De Juan y de Javi, ¿no? Que es percusionista, y Javi y Antonio son profesores del Conservatorio de Málaga. Yo ya lo conocía y tal, y un día me llamó Antonio Requena, no sé si él lo sabe, pero es una de las personas súper influyentes en mi carrera, creo que sin él ni siquiera saberlo, ¿no? Pero siempre lo recordaré y siempre me acuerdo de él muchísimo porque tuvo siempre gestos muy bonitos hacia mí, detalles muy buenos hacia mí, pero sobre todo que él estaba trabajando en el tablao Los Tarantos, en Torremolinos, un tablao que había en Torremolinos ya cerró hace 9 o 10 años, entre 8 o 10 años. Y allí pues estaba Carrete de Málaga, estaba Trinidad Santiago, la Trini, sí. Fenómena de Fenómenas, su hija Carmen Río, mi amiga Carmen, y mi amiga Meli, y mi compadre Cristóbal, que era su pareja, ¿no? Y es su pareja a día de hoy. Y Antonio Requena pues me llamó un día y me dijo: Fran, que vas a entrar ¿te apetece entrar a trabajar en Los Tarantos para tocar, para bailar? Y yo le dije: Antonio, pero si yo no sé, yo no vuelo el baile, yo eso no lo he visto en mi vida. Dice: ¿qué va? Eso 4 o 5 días ha aprendido a tocar para bailar, me decía Antonio. Y tengo 35 años y todavía no me he enterado de cómo se toca para bailar. Pero él me dijo: en 4 o 5 días lo tienes cogido. Yo me fui el primer día para allá, me llevé la guitarra y no la saqué ni del coche. Yo fui primero a ver, bueno, claro. Y aquello, el impacto que me dio aquello, cuando yo vi de bailar allí, yo no me enteraba de nada. Porque rítmicamente yo no estaba yo no estaba rítmicamente donde estaban ellos. O sea, yo no me enteraba de nada. Yo tenía una noción muy básica de lo que era el ritmo. Entonces, claro, ellos pues ellos volaban, lógicamente, y acompañar a una Trini, acompañar a Carrete, acompañar a los niños, sí. Y total, y el segundo día me subí con Antonio Requena y dije para adelante como los de Alicante
Y nada, y Antonio Requena se fue al cuarto o quinto día, se quitó del medio, ya no fue más al tablao. No me digas. Bueno, pero mira, tremenda experiencia, ¿no? Tremenda experiencia. Bueno. Eso fue soltarte ahí, porque además eso es hacer tablas, estar allí y... Aquello fue, bueno, imagínate, ¿no? Aquello fue un punto fundamental en mi vida, la verdad. Antonio Requena ya no fue más al tablao, o dejó de ir o tal, pues no me acuerdo, pues si se pondría malo y se pegó una semana sin ir, ya después pues no fue más y tal, porque también llevaba un montón de años él allí trabajando. Uh-huh. Y claro, pues yo seguía allí con las fatigas más grandes del mundo, sin enterarme de nada, acompañando fatal a mis compañeros, bueno, porque es que yo no sabía. Hay una anécdota muy buena que yo hablo mucho con Meli, y me decía ella, no, Frank, cuando yo te haga la llamada, y yo le decía, pero ¿a mí quién me llama? O sea, era como sin sentido. Yo llevaba 6 días allí y yo era como información. Yo claro, no demasiado contenido en un solo día, con tantas palabras, además que no habías escuchado en tu vida, ¿no? Lo pasé fatal, yo no entendía nada. Y en los Tarantos aguanté un mes. No me digas. O un mes y medio, me fui por mí mismo, porque yo era consciente de que no estaba, o sea, que yo no estaba ayudando. No te sentías a gusto, tú te sentías... Claro, yo de lo que sí puedo estar orgulloso quizás es de que siempre he sido una persona que los pies los ha tenido en el suelo. Siempre sé hasta dónde he llegado, y si veo que no puedo llegar más, yo me quedo en el sitio. Mañana llegaré, pero ahora mismo estoy aquí. Claro. Y ahora mismo tengo que... Tuviste que empezar a trabajar duro para poder llegar a estar allí en condiciones, ¿no? Y no solamente allí, luego ya, bueno, estuviste en muchísimos otros sitios. Pero entonces comienzas, lo aceptas, te vas, pero no te quedas ido. Tú, pues mira, te hago hincapié en este momento. Hoy en día, pues te preparaste, ¿no? Te hago hincapié en esta historia porque es que es un momento muy puntual de mi carrera. Y es muy importante este momento, por eso te hago un poco más de hincapié. Me fui de los Tarantos, hablé con la dueña, con Paqui, y le dije, Paqui, me acuerdo que la Trini siempre me decía que no, que ya has empezado y ya tienes que acabarlo, y que tienes que estar aquí, que tal y cual, que tú vas a tocar muy bien, que esto... Pero yo me acuerdo que me pegaba unas pechas de llorar, porque yo no me enteraba, yo sabía que estaba todo mal, lo que hacía. Total, y lo dejé. Y estuve como 2 semanas un poco de decir, aquí acaba todo, no sigo. Me vine abajo mucho. Pero en ese mes y medio que estuve allí en los Tarantos, aparece también otra persona muy importante en los inicios de mi carrera, que es Luisa Chicano, una bailadora de aquí de Málaga. Y en ese mes y medio yo habría coincidido con ella alguna vez, que ella habría venido al tablao. Y me acuerdo que después de llevar 2 semanas en casa me llamó y me dijo, Fran, hay un guitarrista del tablao de Ana María, de La Chata, de Marbella, que es un tablao que hay en Marbella, que lo llevan un matrimonio que le dicen Los Chatos. Y ¿te gustaría de empezar allá a trabajar? Yo le dije, no, Luisa, yo he dejado de tocar, yo no me entero de la película. Anda ya, que estás chalado, que con lo bien que tú tocas, que te vengas para el tablao, que no sé qué, que el lunes empieza. Y así fue. Empecé, y allí sí que puedo decir la frase de allí empezó todo. Porque allí fueron 7 meses diarios, que fue lo que estuve, de muchísimos bailadores, de servirme a mí para aprender el A, E, I, O, U, poquito a poquito, ¿sabes? Claro. Y para sentirte a gusto de que ahora sí, estoy cómodo. Bueno, ahora sí, por lo menos entender. Por lo menos no volverte a ir corriendo. Claro, no, bueno, o sea, estamos en un continuo aprendizaje, lógicamente, ¿no? Pero eso sí que fue llevando ya, siempre como dice el maestro Paco, ¿no? Me tiré a un río y el río me fue llevando, pues yo creo que todos hemos sido así, ¿no? Te tiras, en el flamenco al menos te tiras a un río y ese río te va llevando coincides con este, coincides con el otro, y al final, pues... Sí, así ha sido un poco tu manera de llegar a artistas de renombre, ¿no? Un poco ir haciendo cosas, te han ido llamando y has tenido grandes oportunidades de trabajar
con artistas importantes, ¿no? Para España en realidad, no solamente para Málaga. Sí, bueno, pues es lo que te digo, Laura, vas empezando a conocer, trabajas con uno, trabajas con otra, Sí. Sevilla, Madrid, Te vas moviendo también. son sitios súper importantes, ¿no? A los que yo le debo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso también te va dando una cobertura y una publicidad, como quien dice, pues que vas llegando a los... Y bueno, y después pues también es la suerte, ¿no? Pues que le falle el guitarrista fulanito y que diga, ah, pues voy a llamar... Sí, también. Y así empezó y sí, he tenido la suerte y tengo la suerte de acompañar a gente que admiro y respeto muchísimo y... Nómbrame algunos para que quienes nos escuchan tengan más o menos idea de con quiénes has estado y con quiénes estás ahora mismo, que también es importante. También va por etapas, Laura. Sí, La música, al fin y al cabo, yo quizás tengo el color rojo, verde y azul, y tú te encanta el color rojo, verde y azul, pero quizás la siguiente vez quieres el amarillo y el naranja. claro. Y es muy lícito eso, ¿no? Entonces, el flamenco la música está en constante movimiento, ¿no? De músicos, y bueno, pues trabajar pues con mucha gente realmente, ¿no? Del panorama del baile, pues que es a lo que también más me he dedicado, aunque yo empecé siempre acompañando al cante, ¿no? Sí. De eso que te hablaba, de las peñas y siempre acompañando al cante, ¿no? Pero sí, bueno, el baile ha sido lo que me ha dado Grandes mi, momentos, ¿no? mi vida y grandes momentos, el cante también, lógicamente, pero bueno, Sí. mucha gente Sería ha sido difícil más. nombrar alguno porque es verdad que luego se quedan por fuera algunos. Pues es que sinceramente también me acuerdo poco o sea, de venirte a la cabeza, ¿no? Pero de Claro. algo de Esperanza Fernández, Rocío Márquez, Monse Cortés, Manuel Liñán, Lucía La Piñona, Trinidad Santiago, por supuesto, Claro. Carrete, artistas locales, demás gente de Madrid, de Sevilla, bueno, de todos lados, ¿no? Pero Sí. Oye, ¿sabes que me habías hablado del tema del acompañamiento al baile y del acompañamiento al cante, que son dos cosas totalmente distintas y siempre lo comentamos, pero también has estado en el terreno de la composición, ¿no? De la composición para espectáculo, que eso también es un terreno, bueno, totalmente distinto a lo anterior. ¿Cómo ha surgido esa iniciativa, o no sé si fue iniciativa, fue quizás también una oportunidad, o estas cosas que surgen entre compañeros y te ha fluido el tema de componer para espectáculo? Cuéntanos un poquito esa faceta, porque también es súper interesante y además va paralela con las anteriores, pero totalmente distinta. bueno, pero va paralelo al baile, Laura. Mm, La composición, al fin y al cabo, son las inquietudes del músico. El músico no está repitiendo la falseta de Paco, que es el dios de los dioses, ni de Vicente, que es el fenómeno de los fenómenos, ni de Moraíto Chico, que ya no se puede tocar mejor, ¿no? Quiero decir, el músico puede repetir la falseta, pero el músico tiene que, mejor o peor, darse a sacar sus ideas, ¿no? Quiero decir, ¿no? claro. En las inquietudes. Y con el baile va de la mano, Mm. porque, El baile en cierta manera te lo va pidiendo también. Vas viendo claro, cosas que te generan algo y tienes que sacarlo, ¿no? Con la música de alguna manera. claro, se está acompañando al baile, pues si tienes que hacer un arreglo de cualquier escobilla del bailador, de cualquier historia, sí que es verdad que la creatividad, pues la trabajas más, ¿no? Porque tienes que estar constantemente. Y ya, por supuesto, pues si hay un espectáculo pues, y te piden que saques música, pues bueno, pero al fin y al cabo va paralelo, porque son tus inquietudes. Claro, claro que sí. La diferencia es que hoy me apetece de componer por Minera
y no me puedo poner a componer por minera porque me tengo que poner a componer por taranto o a sacar algo por taranto porque es que le hace falta a esta persona y me la ha pedido. Pero es nuestro día a día realmente. Yo creo que es el día a día del músico, ¿no? Él está constantemente soltando lo que tienes en tu cabeza, ¿no? Así es. Así es. ¿Y cómo te sientes en este momento de tu carrera? Hace poquito se ganaron del público el premio Max 2020. ¿Cómo te sientes en este momento de la carrera? Y bueno, ganando también premios que en cierta manera te ponen el corazoncito inflado, ¿no? Porque se ha hecho un trabajo y ha sido reconocido. Y yo siempre he dicho desde mi punto de vista muy personal que el reconocimiento dentro de la industria es interesante y vale, pero el reconocimiento del público me parece que es tan fuerte porque es como va mucho más allá, o sea, es gente que tú no sabes quién ha sido la persona que te ha votado para ganarte un premio. Cuéntanos un poquito sobre los premios y sobre esta etapa de tu vida, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Bueno, pues esta etapa es una etapa de mi vida muy, muy bonita, quitando, por supuestísimo, la pesadilla que estamos viviendo. La verdad que es un horror. Pero bueno, me encuentro bien, la verdad, Laura. Los compañeros cuentan contigo, cuentan con uno. La vida va bien dentro de los escalones que hay que saltar y hay que enfrentarse. He sido padre también hace 2 años, tengo una niña maravillosa, estoy feliz en el ámbito de mi y hasta que vino este bicho feo como es el COVID, pues todo iba genial, pero es que ahora mismo no creo que nadie te diga que en la carrera musical y en el trabajo está contento. Sí, no, ahora mismo hay una coyuntura muy fuerte, hay un parón muy fuerte también en la industria musical y en el mundo del flamenco ha sido muy duro, muy, muy, muy duro para todos. Y bueno, es un tema que siempre conecta, ¿no? en el programa porque ha sido muy fuerte y ha sido además muy largo. Nunca habíamos vivido algo por tanto tiempo, o sea, podían haber malos momentos y tal, pero ha sido bastante largo y además sin saber en qué momento termina, ni si será que va a terminar, con tanta incertidumbre de por medio, ¿no? Ha sido es una locura. Es una locura. Ha sido y está siendo complicado porque al fin y al cabo no te dejan de trabajar, siempre cortando, aplazando fechas, aplazando bolos y claro, pues hay muchísima gente pasándolo muy mal, muchos compañeros. Hay que acordarse también de los más mayores que están entablados, que ya a lo mejor están hartos de dar vueltas al mundo y de cantarle a uno y a otro, y están en su tabladito y están tranquilos con su sueldo para su casa. Y yo me acuerdo mucho de esa gente, ¿no? De esos maestros ya Pero bueno, tengamos fe, que es la frase que siempre todos decimos, ¿no? Así es, esperando que todo esto pase. Y cuando pase, Fran, ¿qué es lo primero que quieres hacer? ¿Qué te gustaría poder hacer así pensando en que todo estuvo bien, salimos de este episodio tan feo y volvimos a la tranquilidad del escenario, del teatro, del público y del espectáculo a tope? ¿Qué te gustaría? ¿Qué sueñas hacer mucho más adelante? Quizás, bueno, si no se hubiese interrumpido podrías tener proyectos inmediatos, ¿no? Pero ya que no los hay, a futuro, ¿qué te gustaría hacer o realizar dentro de tu carrera artística o quizás dentro de tu vida personal? Tener salud, tener fuerza para levantarte todos los días y querer echarle 4 horas al instrumento, que es muy difícil, muy difícil. Sí. Hablábamos de las manos, que es muy difícil calentarlas y tenerlas preparadas para el espectáculo, aunque la gente crea que se suben al escenario con la guitarra y ya está. Es una preparación también. La guitarra es el instrumento más difícil que hay.
porque la guitarra te puedes pegar 5 meses estudiando 16 horas diarias, que como descanses 3 días, al cuarto día cuando cojas la guitarra, tú notas que eso no está como estaba. Es un instrumento muy sacrificado y es un instrumento al que los guitarristas pues le echamos la vida entera. Entre nosotros muchas veces hablamos, con todo el respeto, ¿no?, a las carreras universitarias, ¿no?, de carreras de que son muchísimos años de carrera y tal. Nosotros decimos, pero si nosotros nos pegamos toda una vida estudiando, etapas de 3 o 4 horas, etapas de 1 hora y media, 2, etapas de que te vas de gira por ahí y como estás por ahí de gira, pues estás todo el día en el hotel tocando y te pegas, si empiezas a unir todo lo que te pegas al día, te pegas 5 o 6 horas más el día más en la hora que trabajas, hora y media. Si une uno todo eso, desde los guitarristas que empezamos con 13 o 14 o 15 años a tocar, si uno todas esas horas, esos son años y años y años y años. Nunca termina, porque como decíamos, siempre se está aprendiendo. Y nunca termina. Nunca termina. Así que cuando esto acabe, pues nada, pues seguir igual, Laura, tener salud y que los compañeros sigan queriendo contar contigo para proyectos, para cosas y uno estar preparado para poder aportar cosas, ¿no? Y disfrutando de la música, al fin y al cabo, que es lo más, lo más importante, la música. Así es. Bueno, ya nos tenemos que despedir, ya se nos ha ido el tiempo a millón, pero antes quiero que me digas qué significa la palabra flamenco para Francisco Vinuesa. Flamenco, un animal, ¿no? Así que... ¿Puede ser? Flamenco. Es que esta es la pregunta del millón. Sí, es tan difícil definirla, ¿no? Es difícil, porque hay muchas formas de ver la palabra flamenco, ¿no? Yo, más que flamenco, es una cultura, ¿no? Es una música del pueblo, de muchos años hacia atrás, ¿no? Es la música del pueblo andaluz, el folclore del pueblo andaluz, mezclado, por supuestísimo, con el pueblo gitano, que cogió ese folclore andaluz y lo abrillantó y lo pulió, y hay que ponerle una estatua muy grande a los gitanos por cómo abrillantaron esa cultura, ¿no? Que al fin y al cabo también es parte de ellos porque la traen, ¿no? Claro. Pero al fin y al cabo yo lo que entiendo por flamenco es el pueblo. Andalucía, los cantes de los pueblos, de las mujeres, si nos vamos para atrás, pues, y sacamos a lo mejor una letrita, esa letrita realmente es un cante de trilla que lo hacía, ¿sabes? Pero el cante de los hombres del campo, el sudor y el sacrificio y lo bien y lo mal que lo ha pasado el pueblo andaluz, ¿no? Así. Siempre de la mano del pueblo gitano, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, podríamos llamar a eso flamenco. Genial, muchísimas gracias, Francisco, por este ratito, por permitirnos entrar un poquito en tu vida, por dejarnos alborotar un poquito esas emociones de antes, de chiquitillo y de aquellas épocas de las que uno ya casi no habla, porque la vida, como hablábamos también, te va llevando y no te da tiempo de mirar atrás y ver todas las cosas que han pasado, ¿no? Entonces hay muchas anécdotas bonitas y muchas historias y mucha gente también en ese camino que ha sido clave para llegar a donde se está y eso es bonito recordarlo y recuperarlo y eso es un poquito nuestra misión aquí en Universo Flamenco, que vosotros veáis de nuevo esos momentos bonitos. Yo eso lo hablo mucho con un compañero que en el espectáculo de Viva de Manuel Liñán, que coincidimos con mi compañero David Carpio. Sí. Y con más compañeros, ¿no? Pero lo hablamos mucho, ¿no? No disfrutamos el momento, ¿sabes? Estamos como los futbolistas. Has terminado de ganar
entre comillas, ¿no? Un trofeo y ya estás centrado en el otro partido porque... Y el músico estamos mucho así, ¿no? Y muchas veces sale una noche mágica. Y a mí la noche mágica me dura lo que dura la noche. Cuando me levanto por la mañana ya estoy a otra cosa. No, porque hay una cosa muy, muy mala que tenemos las personas, que es el ego. Y pararnos en que te alimenten eso es fatal, ¿no? Eso es lo peor. El halago es lo peor que se puede... Yo es lo peor que llevo, la verdad. Agradecido, vaya, que reconozcan tu trabajo, ¿no? Pero el ego no te puedes parar mucho en el halago, porque se mezcla con el ego y ahí se forma ya una historia, ¿no? Y sí que es verdad que hacemos cosas y no las disfrutamos, porque estamos... Al día siguiente ya, venga, no, terminé anoche, pero ya mañana tengo que estar con fulanita y tengo que cambiar el chip y esto ya es otra historia y hay que pararse más, ¿no? A recordar y a disfrutar de esos momentos. Muchas veces digo, bueno, cuando tenga 60 años, 70 años ya, que haga poco ya, que esté ya en mi casa ya y no seas capaz ni de poner un ni ya, porque ya estoy con los dedos reventados de toda una vida, será cuando ya estuve allí, trabajé allí, hice esto, qué bonita aquella noche, esto. En fin. Hay que pararse más y no esperar que allí. Muchísimas gracias, Fran, por este rato. Un abrazo muy fuerte y ojalá pase todo muy prontito para poder vernos en persona y además poder disfrutar de la música y del arte de los compañeros y de toda la gente que te rodea. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Laura, por darme la oportunidad de estar aquí un ratito contigo y por tu programa, que hace falta programas como estos. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, gracias. Un besazo. Ay,